compañera Gloria Hernández Vázquez. Muchas de gracias. la Xocamati. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Ahora sí que, Sí, compañera. sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ay, muy quedito. A ver, aumentenle porque no sé. Ahora sí, voy a hablar un poco más fuerte. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañeros, a esta pequeña charla plática sobre los derechos humanos en defensa de los pueblos originarios e indígenas. Es un gusto para mí estar con ustedes, Gloria Xochicalli, Istrillolo, Hernández Velázquez, Istlizochil. Les doy mis nombres ancestrales y mis nombres, ahora sí que ya, de este tiempo. Con el permiso de sus rostros y corazones, vamos a dar una pequeña plática sobre nosotros, los que formamos nuestros pueblos originarios e indígenas, porque no podemos quitar lo de indígena, ya que está en la Constitución a nivel Estado, nacional, federal y de internacional. Podemos agregarle que somos originarios. El desempeño es fundamental de todos nosotros como depositarios de culturas milenarias, históricas, en tradiciones, en memorias ancestrales. Tenemos una gran herencia y a la vez un gran compromiso de transmitir nuestro gran conocimiento, ya que ésta corre el peligro de desaparecer si nosotros no tenemos esa fuerza para poder luchar en defensa de ellos. Bien, pues este es nuestra defensa en derechos humanos por nuestros pueblos, ya que en realidad no hay muchos defensores como tal, somos pocos, pero por eso mismo también todos los que defendemos a las mujeres, a los niños, tenemos que ver también en defensa de nuestros pueblos. Un pueblo originario es ancestral. Venimos desde antes de la conquista, porque hay otros nombres que se le da después de la conquista, pero para ser pueblo originario tenemos un origen. El origen viene ancestral, en el cual todos venimos de ahí, que tenemos nuestra historia, tenemos nuestra memoria desde nuestros códices, de nuestros ancestros, de nuestra palabra. Tenemos también nuestra lengua materna, que eso es la que tenemos ahorita que defender. Dicen en los gobiernos que nuestra lengua materna es el español. No, nosotros tenemos un origen. Por eso es pueblos originarios. Nuestro origen es nuestra lengua materna, y llámese otomí, mazahua, náhuatl, quechua, de todos los que rigen en la República Mexicana, y del cual todo esto nosotros tenemos que ir conformando a la restauración del Sem Anáhuac, que es nuestro origen. Vean entonces, nuestra historia tiene mucho complemento que hacer, tenemos mucho que investigar, quiénes somos, de dónde somos y hacia dónde vamos y qué vamos a defender. Esa es la parte histórica, nuestra parte de nuestra lengua materna, de ahí que somos náhuatl, otomí, mazahua, ¿qué somos? Ahorita, como nosotros a la mayoría somos del Estado de México, pero tenemos invitados de otros lados de la República. Para nosotros es el náhuatl, el otomí, el mazahua y otros más. Aquí tenemos que conocer quiénes somos, cómo está conformado nuestros pueblos. Primero empecemos de nuestros pueblos, sus bases territoriales, cómo está conformado, pero ¿qué creen? Vámonos a lo ancestral hasta lo que somos a hoy nosotros, hasta nuestros tiempos. Nos vamos con las bases territoriales, cómo estaba conformado nuestro pueblo o nuestros calpulis, porque antes eran calpulis, cómo estaban conformados y cómo va el proceso hasta lo que hoy somos con mapas.
De ahí vamos a ver cómo se ha ido el proceso de nuestros pueblos, cómo nos han quitado, cómo ha aumentado según el proceso de cada uno. Pero también hay que ver cómo está un proceso a nivel pueblo, a nivel de lo que somos nosotros ancestral. Nos vamos a los códices. Los códices nos hablan mucho. De ahí empezamos hasta terminar con nuestros mapas. Después nos vamos con otro punto importante, que son cómo somos en nuestro pueblo, cómo nos regimos, si tenemos terrenos con nombre náhuatl. Bueno, le estoy hablando de las bases náhuatl, pero en otro lado podemos decir que pueden ser en lengua otomí o su lengua materna. De ahí que son las tierras, los metlales o los tlalis, en nuestra lengua náhuatl, que yo les puedo hablar de ella. Ver cómo está conformado su terreno, su nombre ancestral, qué hubo en esa pequeña porción de tierra. Tiene historia también. Esa pequeña porción de tierra tiene historia ancestral de los abuelos. Por eso es que es importante saber esa parte. Pero también vámonos a los mapas, a las calles. Hay pueblos que todavía tienen su nombre ancestral, su nombre en lengua materna. Eso es lo que tenemos que recuperar. Pero ustedes van a decir, es que si somos pueblos originarios, sí, nosotros nos reconocemos como pueblos originarios. El que no nos reconoce es el gobierno. Por eso es que tenemos que trabajar en todo este proyecto. El gobierno nos dice, demuéstrame que eres pueblo originario para que estés dentro de un catálogo que nos piden a nivel estado, a nivel federal. A nivel internacional no hay problema porque nosotros podemos autorreconocernos desde la asamblea. La asamblea es la máxima autoridad, pero también en eso tenemos que reconocernos nosotros mismos nuestra historia. De ahí parte todo, que viene siendo a la par de la Constitución mexicana, la Carta Magna, que nos protege el 2 constitucional, y luego en el Estado de México, que nos protege el 15. Aquí vamos viendo en cada pueblo o en cada, más bien dicho, en cada estado, cuáles son los artículos que nos protegen ancestralmente en nuestra cultura, en nuestro idioma, en lo que sea necesario, pero qué artículo nos protege a nivel de cada estado. Ese sería un trabajo para los que son de otro lado que no sean del Estado de México. Investigar cuáles son los artículos de su estado que los protegen a ustedes. La Carta Magna es para todos, el 2 constitucional, y de ahí derivan el 3, el 27, derivan más, pero el 2 es de entrada por los pueblos. Entonces no hay más que saber nuestra Carta Magna para ver qué nos protege y sobre todo tengan en cuenta que la máxima autoridad en un pueblo es nuestra asamblea. Ahí es donde se determina todo. Esos son los puntos que hay que reconocer a nivel estado, a nivel federal, pero también puede haber en los municipios. En algunos municipios hay unos artículos que los protegen a ustedes. Hay que investigar toda esa parte. Y cuáles son los que cubren a nuestros usos y costumbres, que es la máxima autoridad, usos y costumbres. ¿Cómo nos regimos? ¿Cómo nos movemos internamente? ¿Quiénes somos? Un ejemplo les puedo decir, sus sistemas normativos, que ahí entra derechos humanos, nuestros sistemas normativos, cómo nos regimos internamente. Tenemos delegados, tenemos copacis, qué mesas tenemos en cada pueblo. Si se dan cuenta, vamos recopilando todo lo que tenemos en nuestro pueblo. No hay otra cosa fuera de, sino es lo que tenemos en nuestro pueblo. Nada más es ir conjuntando
para que seamos reconocidos nosotros mismos. Empecemos de nosotros mismos, reconocernos que sí somos originarios e indígenas, y de ahí hacer reconocer a nuestro pueblo, y de ahí va el escalón subiendo, pueblo, municipio, estado, federal e internacional. Reconocernos nosotros. Muchas veces dicen, y lo he vivido, indígena, pero a veces nos los dicen despectivamente. Ahora hay que darles la vuelta, hay que saber, sí soy indígena, el gobierno me protege, nuestros usos y costumbres los tenemos a la mano. Nuestra historia es esta, traemos un origen. Somos indígenas, como ustedes nos lo dicen, pero tenemos una sabiduría ancestral. Hay que saber defendernos. Entonces, esta parte de los derechos humanos tenemos que trabajarlo más con los pueblos para que apoyarlos en su autorreconocimiento. No hay nada fuera del otro mundo, si se dan cuenta, todo está escrito, nada más es ir complementando, ir analizando en nuestro propio pueblo. Por eso es que es el tema, pueblos originarios, autorreconocimiento o el reconocimiento. De ahí muchos pueblos, hay quienes tienen fiscales o mayordomos. De ahí ver qué hacen cada uno de ellos, los fiscales qué hacen, cómo son elegidos, cuánto duran, cuál es lo que tienen que hacer en todo el pueblo. Si tienen fiscales, si tienen mayordomos, todos ellos. Hay fiestas, las fiestas, ellos se encargan de qué fiestas. Eso es lo que hay que ir acomodando. ¿Por qué no irnos a las investigaciones de los primeros que llegaron a ese lugar? Puede haber descendientes de algún tlatoani. Hay que ver su árbol genealógico. Para eso hay también que ver las cédulas reales, que son importantes y te protegen también a ti. ¿Quiénes eran los que gobernaban en ese momento? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Porque ese documento lo expiden a la llegada de los españoles. Entonces, las cédulas reales tienen un papel importante. Y de ahí, ¿por qué no nos vamos a las familias que después llegaron cuando fueron bautizadas? Eso lo pueden investigar en las parroquias. Ahí están todos los documentos, desde los nacimientos hasta las defunciones. Ahí están escritos. Incluso es bonito meterse a todos esos archivos, porque ahí dicen, nació el nombre de la persona y su familia a veces de dónde viene. Cuando llegan a fallecer, dejó viuda, si quedó viuda la mujer, quedó viuda de tal persona, dejando tantos hijos de nombre tal y tal. Es bonito meterse a los archivos. Ahí es esa parte que tenemos que buscar. ¿Y por qué no? Ustedes tienen unas formas de trabajo, que son las faenas, que ya también se están perdiendo en todos los pueblos. Recuperar esa parte, investigar. Por eso les decía, hay que irnos desde lo ancestral hasta lo que ahora es, porque ahí van a ir viendo todos los rezagos o las pérdidas que han tenido los pueblos. Se pueden recuperar fiestas, tradiciones, muchas cosas con estas investigaciones. ¿Y por qué no? Hay tierras que tienen ejidos, hay tierras que tienen bienes comunales. Todo eso, también investigar esas personas, cómo son elegidas para que estén en esa mesa, cuántos son, cuántas tierras hay ejidales. Las tierras ejidales son ancestrales. Ahora lo que hacen es venderlas. Ancestralmente no podías hacer eso. Te daban 3 años para que tú sembraras. Si en esos 3 años no dabas resultados, el tlatoani o el jefe del calpuli se lo quitaban frente a una organización o lo que hoy llamamos una asamblea. Se los quitaba y se lo daba a otras personas que sí lo necesitaban. Pero eso ya también ya quedó muchas cosas atrás. Hay pueblos que todavía se rigen así, son pocos, pero la mayoría ya pasan a ser propiedad y las están vendiendo. Ahora regresemos, en nuestro tiempo está faltando la comida.
Ya no tenemos mucho que comer, todo está aumentando. ¿Por qué no regresar a nuestras tierras? También me van a decir, es que ya no llueve, pero hay tierras donde hay pozos, donde pueden sacar el agua, o hay nacimientos de agua donde se puede recuperar, se pueden hacer muchas cosas, muchos proyectos. Y ahorita al final les digo cómo están estos trabajos. ¿Y por qué no nos vamos a conocer nuestros sitios arqueológicos, que es la base fundamental de la historia de nosotros? Puede haber pinturas rupestres, puede haber petrograbados. ¿Qué hay? Necesitamos todo este conjunto para que ustedes vean lo que tienen en su pueblo. Sé, y la realidad es que INA no entra, y si entra, muchas veces nomás te prohíbe, ya no vengas aquí, ya no hagas nada. Aquí lo que se trata es de trabajar con INA para que nos deje a los pueblos ese lugar, y nosotros pueblos que estamos organizados y que nos organicemos, llevar a buen futuro estos sitios arqueológicos. De aquí que he desarrollado todo esto que les dije, desarrollé un proyecto de reconocimiento. Por eso les decía, no es nada del otro mundo. Todo esto recopilado hace un buen archivo para que sepan de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que vamos a defender? El gobierno no quiere que sepas tú qué es lo que tienes, cuál es tu origen. El gobierno no quiere que te autorreconozcas, porque ellos están conformes de que van y te piden tu voto. ¿Sabes qué? Aquí está tu torta, sígueme, te vamos a dar becas, te vamos a dar muchas cosas. Sí, les he dicho a muchos, sí, recíbanlo, porque es parte del producto de su trabajo. Ellos nada más están para ayudarnos a que esos recursos lleguen nuevamente a nuestras manos, a nuestros pueblos. Pero de ustedes depende también que pidan más. Haciendo este proyecto, llevándolos ante una asamblea, y sobre todo faltó un punto, que hagan sus consejos de ancianos. Los consejos de ancianos son los que rigen un pueblo. En muchos lugares están los delegados. Delegados, delegan porque son parte de los municipios. Esa parte, entiéndalo bien, es necesario hacer nuestros consejos de ancianos. Gente que conozcan de los pueblos, gente que vean que han trabajado por un bien común, y a ellos se les puede dar este reconocimiento. Sí, está el Consejo de Ancianos, que ellos van a ver qué son y qué necesidades hay en cada pueblo. Por eso es un punto importante en la asamblea, que digan, sí, reconocemos a esta persona que ha trabajado por el pueblo. Ancestralmente, el llegar a ser anciano es a partir de 52 años. Tiene todo un proceso que ver por qué 52. Tiene todo un proceso de ver por qué nosotros ya nos regimos como ancianos hasta esa edad, porque ya tenemos un conocimiento, ya reconocemos a los pueblos como tal, sabemos sus necesidades, sabemos cómo están ejecutándose internamente bajo sus usos y costumbres, sus sistemas normativos. Entonces, ellos son la voz de los pueblos. A ellos en asamblea se les da su reconocimiento y se trabaja con ellos a la par. No es más que los delegados ni los copacis, no, se trabajan a la par. Les vuelvo a recordar, los delegados y copacis son trabajadores, digamos, de el municipio. Entonces necesitamos gente que trabaje para los pueblos, que son los consejos de ancianos. ¿Y por qué no hacer un consejo de aprendices? Porque ellos son los que nos van a sustituir. Recordemos que no somos eternos, pero nosotros depende también que vayamos dejando nuestro granito de arena, que vayamos haciendo bien nuestros cimientos. Haciendo bien los cimientos, trabajando con los pueblos, podemos lograr este autorreconocimiento.
volvemos como le decía al principio, sí nos reconocemos, somos un pueblo originario e indígena, sí, el gobierno tenemos que demostrarle todo esto, por eso nos piden que estemos dentro del catálogo, pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Autorreconocerlos en una asamblea y luego de ahí pasarlos al municipio para que nos reconozca. Y después del municipio pasarlos a CEDIPIEN, los que son del Estado de México, es CEDIPIEN el que nos mete a un catálogo. Y luego de ahí al INPI, porque muchas veces he platicado con ellos, dice, es que no hay pueblos más que reconocer. Le dije, sí, hay muchísimos, pero hay que hacer esta labor, que ustedes vayan, INPI, CEDIPIEN, ayudarles a cómo a organizarse ancestralmente, cómo tienen que hacer las cosas para que ellos vayan trabajando. Ya en este reconocimiento, ustedes pueden hacer muchas cosas a través de proyectos. Hay proyectos a nivel estado, hay proyectos a nivel federal, hay proyectos a nivel internacional. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar junto con nuestros consejos, reconocernos, alzar la voz de que aquí estamos. En muchos organismos, asociaciones, nada más son agrupaciones, pero de nosotros depende que sea el pueblo. El pueblo es el que tiene que alzar la voz. Sí, aquí estamos. Ahora les decía, hay que poner nombre y apellido, porque tenemos nuestro nombre ancestral y nos tenemos nuestro nombre actual. Muchos venimos de pueblos. Un ejemplo de su servidora vive en la Purificación Tepetitla. Aquí está su nombre, la Purificación Tepetitla la podemos usar como nuestro apellido. Y vemos que sí tenemos las dos, el ancestral y el actual. Entonces, ver también esos pueblos que recuperen su nombre ancestral y con eso también ir viendo quiénes somos, de dónde venimos, si somos de donde vengamos. Eso es la parte que Sedipien necesita saber cuántos pueblos hay, cuántos están organizados. Esa parte es porque ya la hice, todo ese reconocimiento, todo ese recorrido ya lo hice a nivel Sedipien y a nivel INPI. Entonces, cuando les presento este proyecto de 13 puntos a recopilar, dice, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con este proyecto que traes. Sí, nada más es ayudar a los pueblos, pero a ustedes les pagan, a mí no me pagan. Para mí es un honor trabajar con los pueblos, porque vamos haciéndolo poco a poco. De ustedes depende si se quieren tardar hasta un año. Hay quienes se han tardado 6 meses para que sean sus asambleas de reconocimiento de pueblos originarios. De ahí les digo, de ustedes depende. Aquí están los 13 puntos, recopílenlo. Sabiendo nuestra historia, quiénes somos, ya el documento que se va a hacer en asamblea ya dice, somos de la nación o de origen acolgua o de origen otomí o de origen de donde sea. Nosotros, los acolguas, Texcoco no está reconocido. Ahora vamos al otro punto. Aquí tenemos posiblemente a compañeros que estamos trabajando para las reformas de los artículos a nivel estado, que los pueblos seamos reconocidos, que Texcoco sea reconocido, que los acolguas sean reconocidos. No estamos reconocidos, venimos en esa labor, en esa lucha desde el año pasado que seamos reconocidos. Los chalcas tampoco están reconocidos, los xochimilcas tampoco están reconocidos. Entonces, estos son los pueblos que hay que reconocer, pero ¿cómo vamos a saber de ellos? Sabiendo su historia, sabiendo su origen. Sí, adelante. Sí, Por ahí vi que perdón. alzaron la mano. Nada Sí, más para mencionarles, lo más posible es que se nos acabe el tiempo, sí. pero bueno, si nos lo permite la compañera Gloria, le damos una segunda parte. Sí, sí, con gusto, no hay problema, sí, pero ahora sí que ya la mayoría es lo que estamos viendo. Entonces, vean esa parte que tenemos que ser reconocidos y tenemos que hacer esa labor de autorreconocimiento desde las asambleas, desde nosotros mismos, para seguir los procesos. Y aquí estoy, su servidora está haciendo ese trabajo a nivel Estado de México.
Tengo otros títulos, digámoslo así. Soy doctor honoris causa. Todo este trabajo de más de 20 años que he venido haciendo son los que tienen que hacerse ante INPI, CEDIPIEN. Ahorita, si quieren, le paso todos los datos al compañero, que le digo que son desde su historia, su lengua, sus sistemas normativos, cómo se rigen, sus faenas, si tienen comunales, si tienen todo eso. Ahorita se lo paso a Derechos Humanos, que lo tengo por chat, y se los pueden pasar a ustedes para que vayan viendo cómo trabajar ustedes mismos, cómo organizarse, porque precisamente hoy es un orgullo para mí que alguien de aquí de Texcoco ya el día 12 es su asamblea para autorreconocerse como pueblo originario y en eso estamos trabajando fuerte. Esa es una gran satisfacción. No es la recompensa monetaria, porque aquí nadie me paga, pero es la recompensa de que ustedes pueblos se autorreconozcan. Y de ahí nos vamos a seguir con todos. Le digo, Estado de México tiene mucho que dar, tiene muchos pueblos que se reconozcan y que estén como ellos quieren dentro de los catálogos, pero aquí su servidora está a sus órdenes. Muchísimas gracias. A ver, ahora sí, mi compañero, le paso la voz a mi compañero. Gracias. Gracias, muchas gracias. Creo que tenemos algo de interferencia, pero bueno. Bueno, nada más comentar, tenemos 4 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechemos el tiempo. No, nada más aquí saludando mi buen licenciado Francisco. Hola Gloria, ¿cómo te encuentras? Si me recuerdas, Jorge Torres Ledesma de este ladito del Consejo Nacional Legítimo de Pueblos Originarios y Comunidades Gracias. Indígenas. Ya Gracias, nos sí. habíamos visto allá en Texcoco. Ujú, Aquí sí, seguimos trabajando para claro servirte. que sí. Gracias. Andamos en el mismo lineamiento, ¿vale? Sí, A ver qué sí. día te puedo Ah, ver. Para claro aclarar un que sí. poquito sobre lo que estás haciendo, aclarar Ujú, un poquito las partes que hacen falta. ujú, Porque ya están llevando a cabo los reconocimientos. sí. Las cuestiones es de que a veces la gente se cierra un poco a hacer Ujú, los procesos, pero me gustaría tener una plática contigo, claro que sí, con gusto. ¿vale? Gracias, compañero. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Sí, compañera doctora Laura. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Primeramente agradeciendo la invitación a esta interesante y muy necesaria conferencia. Dos, agradeciendo la intervención a la compañera Gloria. De verdad, muchas gracias y sobre todo resaltar la cuestión de lo importante que es ser reconocidos, o sea, ser un pueblo reconocido. Porque en ese reconocimiento y estar en los catálogos que implica es también conjuntarse y tener derecho a los apoyos gubernamentales. Entre ellos también puede ser las cuestiones de formar cooperativas, de formar algunas asociaciones en donde se les pueda apoyar en la generación de proyectos de sus propias comunidades, ya sea artesanales, ya sea agrícolas, de educacionales. Y bueno, también hay varios proyectos en donde los que tienen servicio social de historia o los antropólogos o los sociólogos pueden ir a recabar información acerca de los usos y costumbres y las lenguas de los pueblos originarios y ellos poder recabar y poner por escrito con un buen estudio todas esas costumbres ancestrales que es necesario rescatar y poner en papel para que sigan vigentes, las conozcamos en esa cuestión. Pero yo sí rescato mucho lo que la compañera que nos acaba de dar la conferencia, que es importante reconocerse, organizarse, hacer la asamblea, pero también el mensaje de la apertura, ¿no? Yo que estoy en derechos humanos, a veces es complicado entre la inseguridad, entre el ego, entre la soberbia, entre
la cuestión de ver a un desconocido llegar y decirles, oigan, podemos apoyar en esto, esto y esto, y luego es complicada la situación. Pero muchas gracias por la invitación y seguimos aquí trabajando. Gracias. Bueno, pues tenemos otras preguntas. Compañero Francia, de que sean concretas, tenemos un minuto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a esta conferencia. Bueno, nada más comentar que nosotros en lo particular ya estamos trabajando en conjunto con la doctora Gloria en esos 13 puntos de organizar a las comunidades, los pueblos originarios, para podernos autonombrar. Y pues la verdad es muy gratificante ya que se ganan muchos derechos ante gobierno, porque no somos reconocidos, pero nosotros tenemos que luchar y creo que no necesitamos tener maestrías, ni doctorados, ni licenciaturas para poderlo hacer. Creo que como gente de la comunidad interesada porque el pueblo salga adelante y por defender todos los derechos,